Existe la falsa creencia de que nuestra forma de ser se define a cierta edad, como si la personalidad fuera un bloque de cemento de que queda sellado para siempre. Nos repetimos constantemente de que así nacimos, de que heredamos el carácter irritable de un familiar o de que las vivencias de la infancia definieron nuestra forma de ser de manera irreversible. Sin embargo, la neurociencia lleva décadas demostrando exactamente lo contrario. El cerebro humano conserva una capacidad estructural para reorganizarse hasta el último día de vida. Si el cambio real es biológicamente posible, la pregunta inevitable es: ¿qué es lo que impide hacerlo en la práctica cotidiana? Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Emmanuel Flores, psicólogo. En este nuevo video vamos a hablar de cómo funciona tu cerebro cuando intentas cambiar y por qué muchas veces parece tan difícil hacerlo. Quédate hasta el final del video porque te voy a compartir unos ejercicios prácticos para que empeces a aplicar estos conceptos en tu vida diaria. Es muy común recibir en la clínica a personas frustradas tras años de intento de cambiar sus hábitos, su forma de comportarse en las relaciones o reacciones emocionales sin conseguir resultados positivos. Con frecuencia concluyen de que no tienen la fuerza de voluntad para hacerlo o de que su cuerpo y su forma de ser así son desde que nacieron y no pueden cambiarlo. Esta interpretación genera que la persona deje de intentar cambiar porque asume de que su condición actual es definitiva. Pero para entender esta problemática debemos separar la teoría de la práctica y entender de que el cerebro posee neuroplasticidad, pero esto no significa de que cambiar sea un proceso sencillo o automático. El primer obstáculo para cualquier transformación es la narrativa. Solemos confundir cualquier hábito arraigado con una característica biológica inamovible. Si durante 20 años reaccionaste con evasión ante los conflictos interpersonales, es natural de que sintas que es una respuesta involuntaria, pero no es genética. Es una respuesta neuronal optimizada. ¿Qué significa esto? Que el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo. Para ahorrar recursos, automatiza la mayoría de decisiones y conductas cotidianas. Un patrón de comportamiento antiguo funciona como una autopista, donde la información viaja a máxima velocidad y a un costo metabólico mínimo. Intentar responder de una nueva forma requiere esfuerzo, atención y un costo elevado de energía. La mente interpreta este costo inicial como incomodidad y trata de devolverte a la pista ya conocida, aunque esa ruta te lleve a resultados destructivos. La dificultad inicial para modificar una conducta no señala una incapacidad personal, refleja la resistencia natural del organismo para intentar cambiar un sistema de respuesta eficiente. Para iniciar un proceso de cambio no se requiere una fe ciega en el resultado final, sino la suspensión de las certezas limitantes. Cuando una persona se dice de que no puede cambiar ciertos aspectos de su vida, su cerebro filtra la información del entorno para confirmar esa premisa. Este sesgo de confirmación los lleva a ignorar los pequeños avances y a magnificar los tropiezos. También forzarse a pensar exageradamente optimista genera una incomodidad interna. Si estás convencido de que te resulta imposible hablar en público o gestionar la ansiedad, repetir afirmaciones positivas y reales genera una disonancia cognitiva que el cerebro va a rechazar de forma inmediata. En lugar de obligarte a creer de que sí o sí vas a tener éxito, lo importante es empezar a dejar de dudar de vos mismo. En vez de repetirte frases positivas que vas a sentir irreales, mejor crea pequeñas posibilidades de cambio que sí puedas cumplir. Esto te permite bajar la tensión y probar cosas nuevas sin tanta presión. Un error muy común cuando estás intentando iniciar a cambiar es esperar un momento extraordinario o un momento mágico que te ayude a cambiar de golpe. Suena atractivo, pero no funciona así. Tomar conciencia te ayuda a identificar el problema, pero no es suficiente. El cambio real no se da por un momento de inspiración, se da por una práctica constante. Funciona igual que aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento. Leer sobre cómo hacerlo no te convierte en un experto. Saber la teoría de cómo mantener la calma en una discusión no significa que lo vayas a lograr en la práctica. Para que una nueva forma de reaccionar se vuelva una respuesta natural, tenés que entrenarla en situaciones de baja presión, en situaciones simples y repetirlas muchas veces. Si intentás aplicar nuevas estrategias en momentos de mucho estrés, lo más probable es que tu cerebro recurra a los hábitos viejos, porque es el que está más entrenado.
Por eso es importante practicarlo de forma gradual, primero en escenarios sencillos y luego en escenarios más complejos. Sin ese entrenamiento progresivo, los intentos de nuevos cambios se van a derrumbar apenas chocan con la realidad cotidiana. La capacidad del cerebro para cambiar es a lo que se le denomina neuroplasticidad y no depende de un esfuerzo enorme hecho solo una vez, sino de la práctica constante. Es como el ejercicio físico. Un día de entrenamiento intenso no va a transformar tu cuerpo. Lo que realmente lo transforma es la práctica regular durante semanas o incluso meses. Con la mente pasa igual. Cada vez que intentas cambiar y practicas responder de una forma distinta, tu cerebro va desaprendiendo el hábito viejo y va fortaleciendo el nuevo. Al inicio se va a sentir incómodo, artificial y hasta cansado, pero eso es completamente normal. Y una vez aprendida la teoría, llegamos a la parte práctica. Te voy a compartir un plan de trabajo con una estructura focalizada en el cambio de la conducta. Primero, identificación de la conducta automática. Selecciona esa conducta que deseas modificar. Observa detenidamente cuál es el detonante que la activa y cuál es la recompensa que tu cerebro obtiene de ella. Por ejemplo, si ante el estrés laboral respondes revisando redes sociales durante horas, el detonante es la sobrecarga y la recompensa es la evitación del malestar. Número 2. Diseño de la conducta de reemplazo. No intentes cambiar un comportamiento sin darle una alternativa a tu cerebro. Diseña una conducta sustituta que responda a la misma necesidad. Siguiendo el ejemplo anterior, ante el primer síntoma de abrumamiento, puedes establecer la pausa de caminar 3 minutos o realizar 5 respiraciones diafragmáticas antes de tomar cualquier decisión. Número 3. El registro del progreso. La frustración aparece cuando te comparas en dónde estás hoy con el resultado final que querés alcanzar. Eso genera una sensación de que nunca vas a llegar. Para evitarlo, mejor enfócate en el progreso diario y no en la meta a largo plazo. Este seguimiento te ayuda a observar tus cambios paso a paso. Refuerza tu confianza en vos y mantiene la motivación estable, porque tu cerebro reconoce de que sí estás logrando cambios reales. Número 4. Tolerancia al despliegue torpe. Aceptar de antemano que las ejecuciones de las nuevas conductas van a sentirse incómodas y van a requerir de un esfuerzo consciente. Permitirte actuar con torpeza sin dejar de intentarlo. Esa es la clave para superar el periodo de adaptación biológica. La capacidad para cambiar una conducta no es un privilegio para las personas que poseen una fuerza de voluntad excepcional. Es una propiedad fundamental de la arquitectura de tu cerebro. Las limitaciones que percibimos como absolutas suelen ser simplemente hábitos consolidados. Asumir que puedes cambiar implica abandonar la comodidad de culpar al pasado, a la genética o al entorno por tu situación actual. Requiere la responsabilidad de diseñar nuevas respuestas y las disciplinas para sostenerlas mientras tu biología se adapta. Cada decisión que tomas hoy, por pequeña que parezca, está moldeando físicamente la estructura sobre la que vas a pensar y actuar mañana. Gracias por llegar hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides compartírselo a la persona que necesite escuchar estas palabras. Nos vemos en el próximo video. Chao.